Hola para todos, estamos en el horóscopo de la semana y este es el horóscopo para ti, mi querido Tauro. Veamos qué nos dice él, las recomendaciones, sugerencias que te pueda dar. Recuerda que este horóscopo es una ayuda, es un puente que se forma para ayudarte como a tomar ideas, como a que puedas concretar algunos pensamientos o decisiones. Pero realmente la decisión final es tuya. Recuérdalo, mi querido Tauro. No sin antes ver qué tiene el mantra de la semana, que dicen estas cartas lindas que nos dejan un pensamiento bueno, maravilloso. Veamos, disfruto de cada momento de la vida. Es verdad, hay dos tipos de personas, aquellas que ven el vaso medio vacío y las que ven el vaso medio lleno. ¿Ok? Entonces hay que disfrutar cada momento de la vida, porque a veces nosotros mismos nos encargamos de lograr que permanezca un vacío en nosotros. ¿Qué te dice el horóscopo, Tauro? Veamos. Muy bien, vamos a mirar. Iniciamos con algo excelente. La recomendación del horóscopo, la principal: no hagas más de lo que puedes hacer. Te has venido esforzando demasiado, Tauro, por organizar como tu hogar, como tu relación, como dando todo de ti aún en la economía, y esa otra persona posiblemente no quiere, no está preparada o no tiene el suficiente amor para hacerlo. Ahora ya tienes que dejar que esa persona decida, que esa persona sencillamente sea quien piense cuán importante es esta relación. Los seres humanos nos agotamos siempre de dar y a cambio de no recibir. Nos soltamos o sencillamente no sabemos amar. Lo que sea es muy difícil y agotador para ti. Entonces, cuestiónate y sencillamente mira qué tiene esa persona para ti. Entremos en detalles. Tauro, tus emociones, hay que cuidar de ellas. Como has estado en momentos tan difíciles, entonces ellas podrían estar afectándote. Hay que tener cuidado porque no las puedes mezclar con tus temas diarios, como es el trabajo, tus negocios, si eres independiente. Así que ayudarse o sencillamente recibir un consejo, una sugerencia, meditar sobre lo que hay. Casados y comprometidos. Es el momento oportuno para que tomen una decisión sobre un cambio, sobre un viaje, sobre un proyecto, incluso sobre un negocio. Algunos se interponen, pero son ustedes realmente los que tienen la decisión. Gracias, Tauro, por escribirte a este canal. Gracias por apoyarnos con tu like. Déjanos ahí un like, gracias, que ello nos apoya para subir el contenido semanal, dejar el horóscopo, los rituales que están buenos para ti, tis, y algo más. Gracias de verdad, Tauro, gracias por tu apoyo. Dice que estas parejas tienen el momento oportuno para tomar decisiones, tomando en cuenta que ustedes tienen la fortaleza para realmente decidir y que no sean otros. Solteros, los que acaban de terminar relaciones, no estás aún preparado para acercarte a una persona nueva. Dice el horóscopo que aún estás esperando por ese amor que acabas de dejar o que piensas que dejaste, pero en comunicación se abre un triunfo. Eso quiere decir que Tauro tiene la posibilidad de reconciliarse.
hay argollas, qué bien, las argollas, porque sencillamente nos hablan de los matrimonios, de los compromisos. Mira cómo llega un dinero con papeles, un dinero, una firma, donde se va a organizar un tema económico en la familia o para ti, mi querido Tauro. Y sencillamente allí está el enlace para que progreses y proyectes lo que has venido pensando. Tauro, si no eres tú quien deseas hijos al momento, entonces espera un poco y cuídate, en su momento ya vendrán, pero si no estás, a cuidarnos, Tauro, porque viene hijo venidero. Esta semana también deberías de visitar a tus parientes, sobre todo tu familia de sangre, padres, hermanos, y aclarar algunas dudas que se están presentando por causa de un enredo familiar. Tremendo cuando sucede eso. El dinero en la casa, cambios, vas a limpiar, vas a sacar cosas, vas a sacar apegos y también de esa manera verás el resultado positivo en la economía. Las hadas te responden con las sugerencias que ellas nos dan para complementar este horóscopo. Una ilusión con un viaje nuevo, pero tienes que pensarlo, Tauro. Es cierto que podemos hacer algunos sacrificios, pero hay que darse cuenta si estás dejando lo bueno por algo que de pronto no tiene demasiado bueno. Tienes que mirar muy bien cómo vas a realizar ese viaje. ¿Quieres comprar alguna propiedad o quieres comprar vehículo? Hazle caso a tu corazón y primero decide sobre esos propósitos futuros. Mira qué bueno hacer caso de salir de ahí, de la monotonía, tener amistades, ir a hacer un fin de semana con ellos, tener un poco de comunicación social. Y es el momento. Y esta carta me encanta, el druida, porque es la carta que te invita a pensar, a tomarte el tiempo para pensar, para definir lo que realmente vas a hacer. Interesante. Es que a veces tomamos decisiones apresuradas, a veces no miramos con claridad lo que hay o lo que nos puede afectar. El caballero de espadas es la carta que te habla de la fortaleza, que te habla de la sabiduría al momento de hacer algo. Aquí te está hablando de la sabiduría al momento de ejecutar unos documentos. Gracias, Tauro, por estar aquí en este canal. Gracias por acompañarnos. De verdad, me va a encantar verte esta próxima semana en este nuevo horóscopo. Déjanos tus sugerencias. Un abrazo para ti. Espero todo vaya bien contigo y tus seres queridos. Gracias por ver Marta Astral. Síguenos en nuestras redes sociales.